Bueno, chicos, vamos a terminar de ver el tema 13 y simplemente quiero ver con vosotros un último concepto, ¿vale? Que es el concepto del apalancamiento financiero y del apalancamiento operativo. Yo creo que aquí simplemente os hablo de apalancamiento financiero, ¿vale? También os hablo de algo de apalancamiento operativo, os meto ahí el concepto y lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir mirando. ¿Qué os estoy contando aquí? ¿Con qué os estoy aburriendo nuevamente? Os digo que la inversión de la empresa refleja, por un lado, la estructura económica, es decir, los bienes de capital y los bienes que tengo para pues, esas materias primas, esas mercaderías, esos derechos que tengo adquiridos con los clientes, para llevar a cabo ese proceso de explotación y todo eso se financia o bien lo hago con capitales propios y si no lo hago con capitales ajenos, ¿vale? Los capitales propios, acordaros, es el patrimonio neto, son los recursos propios, son las reservas, es el capital social, es el resultado del ejercicio. Y por otro lado tengo los capitales ajenos, que es lo que os viene en algunos ejercicios como pasivo total y se puede confundir con la idea del pasivo que completa todo el balance de mi empresa, ¿vale? Ese pasivo total en algunos ejercicios viene identificado como el exigible total, todo el dinero que me están pidiendo, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿vale? Por tanto, si somos papistas, si somos exactos, si somos puristas, ese pasivo se compone de los recursos propios más todo el dinero que debemos, del exigible total, no del pasivo total porque puede inducir a error, pero sí que es cierto que en algunos sitios lo podéis encontrar como pasivo total y tenéis que ver exactamente qué es lo que os están diciendo o qué es lo que os están contando. Por ejemplo, el ratio de endeudamiento, no, el ratio de endeudamiento no. En uno de los ratios, no me acuerdo cuál era, el de activo total entre exigible total, ¿vale? Si yo hiciera activo total entre pasivo total, pues está claro que lo que tendría es uno. Ya, un segundito, lo voy a abrir y así me quedo más tranquilo. Yo os digo exactamente cuál es. Si os vais un momento al tema anterior, todo esto la verdad que está ajustado a vuestro libro de S&M, está ajustado a lo bestia, porque tenéis libro decidido en el curso, tenéis libro asignado desde el principio de curso, pero a mí es un tema que me gusta verlo un poquito más englobado, ¿vale? Un poquito más a batiburrillo. ¿Por qué? Porque al final lo que os van a pedir, el ejercicio que os van a pedir y que yo voy a pedir es un análisis económico y financiero. A ver un segundito. Aquí está el corto de maniobra. Aquí está. Este es el ratio. Vale. Pues en algunos sitios, aquí está. Aquí está. ¿Veis? Que tenéis aquí el exigible total, tenéis el pasivo total. Aquí tenéis el que este es el que decía, el ratio de garantía. En algún sitio, en algún momento, en lugar de poneros aquí exigible total, os puede aparecer como pasivo total, ¿vale? Y este pasivo total que tenéis aquí, este sí, en el ratio de endeudamiento, sí sería todo el pasivo que tiene la empresa, es decir, sería el patrimonio neto, lo que tenéis aquí arriba, más el pasivo no corriente, más el pasivo corriente. ¿Qué ocurre en algunos sitios? Pues que puede inducir a error, ¿vale? Tened cuidado cuando lo estéis analizando. En algunos sitios os podéis encontrar que el exigible total os lo pongan como pasivo total. Aquí no tiene ningún sentido en el ratio de garantía dividir activo total entre pasivo total. Siempre va a dar uno, ¿vale? Por tanto, lo que tiene sentido es que ahí sea ese exigible total, ¿vale? Y si en algún momento os ponen los recursos propios, ¿vale? Entre el pasivo total, saber o conocer o distinguir que el ratio de autonomía financiera lo que trata de medir es cómo de independientes somos con respecto a la deuda que yo estoy pidiendo. Por tanto, lo más sensato, lo más lógico es que en la parte de arriba vengan los recursos propios y en la parte de abajo venga el exigible total, ¿vale? Sí, más o menos, ¿no? Lo digo porque es que en algunos exámenes, algunos enunciados son un poco puñeteros, son un poco, dices, joder, me cago en la leche, me estás poniendo como pasivo total cuando realmente me estás hablando de exigible total. Eh, s- Tenéis que tener cierta actitud crítica, ¿vale? Son cosas que son fácilmente reclamables. Oye, mira, tú me has puesto aquí esto y yo he confiado en que tú me lo pongas bien. Lo que está claro es que tienen que diferenciaros bien, ¿vale? Y si tenéis dudas, pues lo preguntáis y se tiene que aclarar. Porque está claro que luego a la hora de la verdad, a la hora de trabajar con estos ratios, cualquier empresa los tiene a la mano, cualquier empresa tiene una leyenda y de ahí van decidiendo, ¿no? Van mirando lo bien o lo mal que le va a la empresa en ese momento. Bueno, sigo por aquí. Os sigo contando y os sigo aburriendo. Tengo que la composición del pasivo, la estructura financiera, es la proporción de recursos propios y ajenos, ¿no? ¿Sí? Es este ratio que os acabo de decir de autonomía financiera.
e influye sobre la rentabilidad financiera. Y fijaros qué cosa más curiosa, cómo influye sobre la rentabilidad financiera. Mirad, nosotros cuando acometemos un nuevo proyecto de inversión, ¿vale? Lo que vamos a tratar de hacer por todos los medios es que en esta rentabilidad financiera me suba mucho el beneficio neto. Mucho, mucho más por encima de lo que yo necesito subir los recursos propios. Porque si no, no tiene sentido acometer esa inversión, porque la rentabilidad financiera me va a caer, me va a bajar. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Pues que en esta situación lo que me va a interesar, simplemente por la rentabilidad de mi dinero, por la rentabilidad de mis recursos propios, es intentar demostrar de alguna forma que, coño, yo con el dinero que tengo, fíjate, soy capaz de aumentar mi beneficio neto, soy capaz de aumentar mi rentabilidad financiera, porque he pedido el dinero prestado a un banco. Y decís, pero bueno, ¿y eso cómo se come? Pues muy sencillo. Mirad, aquí tenéis una relación. Tenéis los recursos propios y tenéis el beneficio neto. Y aquí, os lo iba a poner ahí con mi... Es que no tengo lápiz. No sé, pedí uno y nunca me llegó. Lo debí de pedir a China. Cuando me quiera llegar, bueno, en fin. Imaginaros, por cualquier circunstancia, que tú tienes un proyecto de 40.000 euros, ¿vale? Y tú tienes un tipo de interés asociado al proyecto, es decir, coste del capital, pues yo qué sé, que sea de un 5%. Y luego, por otro lado, tenéis una rentabilidad del proyecto. Rentabilidad del proyecto. Yo qué sé. Habéis calculado vuestro BAN, habéis calculado la rentabilidad que tiene ese proyecto y resulta, no la TIR, ¿vale? La TIR es la tasa a partir de la cual yo tengo que pedir, la rentabilidad mínima que le tengo que pedir a mi proyecto de inversión. Si el coste del capital es un 5%, como poco le tengo que pedir un 5. Si me sale un 4, si me sale un 3, si me sale un 2 al hacer la TIR, no lo llevo a cabo. Pues imaginar que yo calculo pues la rentabilidad del proyecto, es decir, se mi desembolso, se mi flujo de caja y me dice que la rentabilidad del proyecto pues es un 10%. Y digo, esto está muy bien, esto está fenomenal, ¿vale? ¿Cómo puedo financiar este proyecto? Pues yo puedo financiar el proyecto de dos formas, ¿verdad? O bien, uno, puedo incrementar, ¿cómo se llama esto? Puedo financiar el proyecto con recursos propios, o bien, lo que segundo que puedo hacer que sería financiar el proyecto con recursos ajenos. ¿Qué tengo que estudiar aquí para saber qué es lo que más me interesa? Imaginaros, voy a financiar el proyecto con recursos propios, ¿vale? Por tanto, el beneficio que yo espero obtener, fijaros, la rentabilidad del proyecto es de un 10%. Pues entonces yo el beneficio que espero obtener lo voy a hacer solamente para un año. Serían 40.000 por el 10%. Por tanto, tengo un beneficio de 4.000 euretes. Está muy bien, ¿no? Sobre estos 4.000 euros, sobre estos 4.000 euros, ¿vale? Que es el beneficio neto, acordaros que pueda haber una parte que yo reparta o no reparta en forma de dividendos. Esto es lo que voy a decidir una vez que ya he calculado ese beneficio neto. Mientras tanto, con recursos propios yo genero ese beneficio de 4.000 euros. ¿Qué me puede pasar si lo que hago es financiarlo con recursos ajenos? Pues bueno, tengo esos 40.000, exactamente igual, pero resulta que no puedo multiplicar por ese 10%. Tengo que hacer un 10% menos un 5%. Por tanto, aquí lo que tengo son 2.000 euros. ¿Sí? Pues fijaros cómo actúa la rentabilidad financiera. Tenemos la rentabilidad financiera, caso 1, y rentabilidad financiera, caso 2. Financiera, caso 2. Yo voy a poner aquí, simplemente por tener la idea, simplemente por tener el formato, que el beneficio neto de la empresa, yo qué sé, que sea de 10.000 euros. Bueno, un poquito más, 15.000 euros, ¿vale? Sin incluir el proyecto. Esto sería la situación de mi cuenta de pérdidas y ganancias en el periodo anterior. Y ahora surgiría este nuevo proyecto de inversión, ¿vale? Y por otro lado tengo unos recursos propios, pues yo qué sé, vamos a poner que mis recursos propios son de 50.000 euros. Si yo tuviera que calcular la rentabilidad financiera, es decir, la rentabilidad financiera de esta empresa antes de hacer el proyecto, rentabilidad antes de hacer el proyecto, perdonad chicos, me saldría 15.000, que es el beneficio neto, entre 50.000, ¿vale? Esto multiplicado por 100, ¿qué me daría? Bueno, pues vamos a hacerlo. 15.000 entre 50.000, multiplicado por 100.
Aquí tengo una rentabilidad financiera del 30%. Está muy bien. Está fenomenal. ¿Qué va a pasar ahora? Fijaros, esto es lo que se conoce como apalancamiento financiero. La rentabilidad financiera, en el caso 1, resulta que si lo financio con recursos propios, ¿vale? El proyecto me cuesta 40.000 pavos y voy a tener un beneficio de 4.000. Pues entonces mi recurso financiero, me guste o no me guste, yo voy con una ampliación de capital y yo tengo que ampliar ese capital, ¿vale? Por tanto, lo que voy a obtener aquí son 9.000, con 9.000 son 15.000 que tenía del periodo anterior, más, si todo sigue exactamente igual, yo hago una previsión de que el beneficio va a ser el mismo, más los 4.000 del nuevo proyecto. ¿Y esto por qué lo voy a dividir? Pues resulta que lo voy a dividir por mis recursos propios, pero es que ahora tengo 50.000 más 40.000, porque he decidido financiarlo todo con recursos propios. ¿Qué me pasa con la rentabilidad financiera? Pues aquí tengo 19.000 y abajo tengo 90.000. Y esto igual multiplicado por 100. ¿Qué me va a quedar ahora? Pues digo 19.000 entre 90.000 multiplicado por 100. Leche. Resulta que mi rentabilidad financiera cae y mucho. Eso a mis accionistas no les va a gustar. Es decir, la rentabilidad que tengo ahora es mucho menor que la que tenía antes. ¿Qué pasa si lo que digo es, pues mira, no lo voy a financiar con recursos propios? Tengo buena solvencia financiera, tengo buena liquidez, tengo buena autonomía, mi ratio de endeudamiento está muy bien. Pues he analizado los números y resulta que la rentabilidad es de un 10% y tengo un tipo de interés del 5%. Vamos a ver qué es lo que pasaría si en lugar de financiarlo con recursos propios, lo financio con recursos ajenos. Pues en este caso, el beneficio sería 19.000, ¿verdad? Pero si lo financio todo con recursos ajenos, es decir, si lo pongo todo con recursos ajenos, no, aquí el beneficio no serían 19.000, perdonad. Aquí el beneficio serían los 15.000 del periodo anterior más 2.000. Y vosotros me diréis, ¿y por qué 2.000? Acordaros, son 2.000 porque tengo que pagar otros 2.000 en intereses al banco. Porque el banco no se va de rositas, ¿vale? Y esto en lugar de dividirlo entre 90.000, lo estoy dividiendo entre 50.000 porque mis recursos propios no se modifican, ¿vale? Esto es en el caso de que yo decida hacer una ampliación de capital. Por ejemplo, mi rentabilidad financiera cae del 30 al 21%. Y este es en el caso de que a mí me va muy bien, he hecho mi análisis y digo, pues que esto me interesa endeudarme, me interesa hacer uso de ese apalancamiento financiero, me interesa hacer uso de esta ventaja o de este beneficio que me ofrecen los números a la hora de calcular la rentabilidad financiera. Mis recursos propios son los mismos y sin necesidad de poner más dinero en mi compañía, puedo acceder a recursos ajenos, con lo cual lo que voy a hacer es aumentar la rentabilidad de mis actuales accionistas. Pues en este caso, lo que me sale es 17.000 entre 50.000 multiplicado por 100. ¿Y qué rentabilidad financiera tengo aquí? Pues 17.000 entre 50.000 multiplicado por 100. Resulta que tengo una rentabilidad financiera del 34%. ¿Entendéis la idea? ¿Entendéis el concepto de lo que significa esto del apalancamiento financiero? Simplemente es que en lugar de realizar la inversión a través de recursos propios y comprometer o menos valorar el capital que tengo invertido en mi empresa por parte de los accionistas o por parte de los socios, lo que hago es, no me dejéis más, vamos a hacer uso del apalancamiento financiero, vamos a hacer uso de la deuda externa de la compañía y lo que vamos a conseguir es que vamos a tener una rentabilidad mayor sobre lo que tenemos ahora. Fijaros, es mucho mejor para nosotros, actuales accionistas, pedir una deuda y obtener un beneficio de 2.000 euros, de forma que nuestras acciones y nuestro valor de la compañía se mantiene, es mucho mejor que pedir una ampliación de capital, meter más dinero en la compañía, es decir, tener más dinero a repartir por dividendos y obtener un beneficio de 4.000. ¿Cuándo me podría ser rentable hacer una ampliación de capital? Pues me podría ser rentable hacer una ampliación de capital en el caso de que la rentabilidad del proyecto, como poco, sea ese 30%. Lo que aportemos arriba, lo que aportemos abajo es exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, si tengo, en lugar de 4.000, si yo aporto 12.000, pues tendría 12.000 más 15.000, 12.000 más 15.000, 27.000, ¿no? Y 27.000 entre 90.000, eso sí me daría. Ahí está. Es decir, yo acometería esa financiación con recursos propios si mi rentabilidad financiera se mantiene.
¿Y qué le tendría que pedir yo a mi, ¿cómo se llama esto? A la rentabilidad de mi proyecto de inversión para acometerlo con recursos propios y salir al mercado con una ampliación de capital? Pues en lugar de pedirle un 10%, le tendría que pedir ese 30%, ¿vale? De ahí que se estudie y de ahí que se mire y de que muchas veces, como son rentabilidades muy altas, pues lo que hacemos es que acudimos al mercado, acudimos al banco, a nuestro amigo el banco, a que nos deje ese dinero, ¿vale? Os cuento aquí. Cuando una empresa decide endeudarse para financiar nuevas inversiones, debe estudiar la situación. Por un lado, lo que tiene que mirar es que la rentabilidad económica sea mayor que el interés. Es decir, que el rendimiento del capital sea mayor que sus costes, impepinable. Y que el ratio del endeudamiento sea el adecuado, es decir, el exigible total entre el pasivo total. Fijaros, tiene que ser inferior a 0,5. Esto es lo que hemos visto, lo tenemos aquí en este tema, ¿vale? El ratio de endeudamiento. Su valor no debe ser mayor que 0,5, lo que ya habéis estudiado. ¿Qué sucede si es mayor que 0,5? Pues que no me va a interesar endeudarme, porque de alguna forma estoy comprometiendo el capital de mis accionistas. Y si surge cualquier problema con la empresa, ese dinero le voy a tener que utilizar para pagar a esa deuda, ¿no? Es decir, no voy a poder recoger nada de lo que ha aportado. Una parte de lo que ha aportado se lo va a quedar el banco. Por tanto, no me interesa llevarla a cabo. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a llevar esa deuda a cabo, voy a pedir dinero prestado, lo que pongo ahí, cuando la rentabilidad económica, es decir, el interés que me da el proyecto, ese BAN, ese TIR, es mucho mayor que el coste del capital, ¿vale? Y por otro lado, que el ratio de endeudamiento, pues que no se me dispare, que no se me vaya a las nubes, ¿vale? Que se mantenga por debajo de ese 0,5. Si se incrementa por encima de ese 0,5, pues no me interesa, porque ese pasivo total está incrementándose muchísimo sobre el exigible total, ¿vale? A ver, un segundo. Exigible total, pasivo total, vale, os lo he puesto igual. El apalancamiento financiero consiste en utilizar financiación ajena para aumentar la cantidad de recursos que podemos destinar a una inversión, es decir, utilizar la deuda a modo de palanca para aumentar las posibilidades de inversión, ni más ni menos. Lo que os acabo de explicar. Si me cuadran los números, es decir, la rentabilidad del proyecto me cuadra con el coste del capital, lo que voy a hacer es pedir financiación ajena, porque la rentabilidad financiera va a aumentar, porque los recursos propios no los estoy tocando y el beneficio neto me debería de incrementar. El apalancamiento será positivo si el incremento de la deuda aumenta la rentabilidad de la empresa. La deuda genera un coste, pero si la inversión produce un beneficio superior a ese coste, la diferencia pasa a aumentar el beneficio empresarial, lo que os acabo de explicar, lo que os acabo de contar, ¿vale? En consecuencia, en el caso de que la rentabilidad que la empresa está obteniendo por su activo total, rentabilidad económica, sea inferior al interés que haya que pagar por la utilización de recursos ajenos, le convendrá financiarse de esta forma, ya que así incrementa la remuneración de los recursos propios. En caso contrario, no le interesa financiación ajena, ya que tendrá que pagar más por los intereses que el rendimiento que obtiene de sus inversiones. Lo que acabo de ver y lo que os acabamos de explicar, lo que os acabo de explicar aquí, ¿vale? Eh, si lo miramos desde el punto de vista de la rentabilidad económica, es decir, el beneficio antes de intereses e impuestos sobre el activo total, fijaros lo que os va a pasar aquí. Fijaros lo que os va a pasar aquí. El beneficio antes de intereses e impuestos me lo tendrían que dar. Tendría que saber qué es lo que pasa con esos ingresos y con esos intereses y todo eso, ¿vale? Porque en el caso del BAI no estoy teniendo en cuenta el coste de esos recursos propios y de esos recursos ajenos, ¿vale? Simplemente lo que estoy teniendo en cuenta es el beneficio antes de intereses e impuestos. Por lo tanto, en los dos casos debería de tener una rentabilidad, debería tener un incremento en los dos casos de 4.000 y el activo total se va a incrementar en 40.000. Por tanto, en la rentabilidad económica no voy a ver mucho. Simplemente me voy a limitar a ver estas dos cosas. Debo de estudiar la rentabilidad financiera para realmente saber si me interesa o no me interesa financiarme con recursos propios o con recursos ajenos. A ver si me explico y si lo entendéis. Es como si hubiera que tomar dos decisiones, ¿vale? La primera decisión tiene que ver con el coste del capital y con la rentabilidad del proyecto, ¿vale? En el momento que la rentabilidad del proyecto está por encima del coste del capital, para allá que voy, ¿sí? Pero en ese para allá que voy, luego posteriormente lo que tengo que analizar es cómo me financio, qué me interesa, pedir dinero prestado o por el contrario utilizar mis recursos propios. Estamos viendo que utilizar los recursos propios, el problema que tiene es que la rentabilidad tiene que, si parto de una rentabilidad alta, utilizar recursos propios me obliga a pedir, a exigir a mi proyecto de inversión una rentabilidad alta. Porque si no,
no le va a gustar nada a mis accionistas, no le va a gustar nada a los socios, no le va a gustar nada a quien ha aportado capital a la empresa, que la rentabilidad al año siguiente baje. Es como decir, ¿pero qué estás haciendo? Estamos peor, ¿vale? Sí, seguimos ganando, pero estamos peor. No somos tan rentables como el año pasado. ¿Qué has hecho? En cambio, si nos financiamos con deuda externa, con deuda ajena, estamos manteniendo e incluso incrementando esa rentabilidad. Estamos incrementando ese beneficio, pero no estamos tocando la partida de recursos propios. Por tanto, esa rentabilidad financiera me crece. Pero eso solamente lo voy a hacer cuando la rentabilidad del proyecto y el coste del capital me den los números que a mí me gustan, ¿vale? Es decir, rentabilidad económica, y luego vamos a ver qué pasa con la rentabilidad financiera, ¿vale? Os cuento aquí que el apalancamiento financiero no tiene nada que ver con el apalancamiento operativo, ¿vale? Mirad, el apalancamiento financiero es lo que os acabo de contar, lo que os acabo de explicar, que me ha apuntado aquí una pequeña chuleta. Os leo, el apalancamiento financiero es acceder a capitales externos para obtener una mayor rentabilidad, ¿no? Una mayor rentabilidad financiera, está claro. Siempre y cuando que la rentabilidad económica se consiga. Y por otro lado, el apalancamiento operativo, este ya lo vimos hace un montonazo de tiempo, lo vimos o cuando nos fuimos de Navidad o cuando volvimos de Navidad. ¿Os acordáis que vimos una cosa que eran las economías de escala? Era una curvita donde lo que me hacía era demostrarme que a medida que yo voy incrementando los costes fijos, a medida que yo voy transformando costes variables en costes fijos dentro de mi empresa, por decirlo de alguna forma, lo que sucede es que cuanto más voy fabricando, como estoy reduciendo el coste variable y el coste fijo se va manteniendo, mi coste variable unitario total, ¿vale? Ese coste fijo más coste variable, bajaría. A ver dónde lo tengo esto. A ver si me acuerdo exactamente dónde lo vimos, porque si no recuerdo mal, creo que estaba aquí, en el tema 6 o en el tema 5. A ver si estuviera... Me suena más del 5. Me suena más que estaba aquí. A ver si lo encuentro rápido. Mirad, chicos, esto estaba en el tema 4, en el desarrollo de las empresas. Aquí os lo conté. Lo relacioné, aquí lo tenéis, las economías de escala. Ejemplo de economías de escala con la fabricación de camisetas serigrafiadas. Nos supondrá la compra de camisetas en blanco, tal, vale. Aquí tenéis unos costes fijos, esa máquina para hacer las serigrafías, y unos costes variables. A medida que vayamos produciendo más unidades, iremos amortizando de mejor forma el coste de esa máquina para serigrafiar. Es decir, la máquina me cuesta lo que me cuesta, son 2.000, y tengo que utilizarla sí o sí, son 2.000, ¿vale? Pues no es lo mismo fabricar 100 camisetas que fabricar 10.000. Ese coste fijo de 1.000 que me cuesta la máquina no es lo mismo repartirlo entre 100 camisetas, por lo cual pues 1.000 entre 100 es 10, ¿no? 10 euros que le tengo que meter a cada camiseta como poco solo por la compra de la máquina. En cambio, si reparto esos 1.000 euros entre 10.000 camisetas, pues me sale mucho mejor. No es lo mismo 10 que 0,1, ¿verdad? Es decir, meterle 0,1 a cada camiseta me sale bastante más bajo y el margen con el que me quedo es bastante más alto, ¿vale? Por tanto, la idea del apalancamiento operativo, que no apalancamiento financiero, la tenéis que relacionar con el umbral de rentabilidad y la tenéis que relacionar con la idea de buscar dentro de vuestra compañía transformar los costes variables, ¿vale? Que son aquellos que van creciendo con la producción, en costes fijos, que son aquellos que no van creciendo con la producción, que son independientes a la producción. Lo malo que tiene cuando tienes muchos costes fijos y una producción pequeña es que se te dispara el coste. Y cuando tienes muchos costes fijos y una productividad muy alta, pues lo bueno es que esos costes fijos cada vez son más pequeños. Pues vamos repartiendo la misma cantidad entre un número cada vez más grande. Lo que os acabo de decir. No es lo mismo repartir 1.000 euros de la camiseta de la máquina de hacer serigrafías, que serían 1.000 entre 100 camisetas, serían 10 euros por cada camiseta, que repartir esos 1.000 euros de la máquina de hacer serigrafías, que mal lo digo, ¿eh? Serigrafías. Ahora me queda mucho mejor. Lleva razón, ya me lo habéis dicho alguna vez, que tendría que hablar un pelín más despacio, más tranquilidad, más por acá. Es que me da la sensación de que si hablo más despacio os duermo. Serigrafías. No es lo mismo que coger esa misma máquina de 1.000 pavos y repartirla entre 10.000 camisetas, con lo cual ella estaría aplicando 0,1 de ese coste por cada camiseta que vendo
y asociado a lo que me gasto en la máquina, ¿vale? Por tanto, el apalancamiento financiero tiene que ver con la idea que os acabo de transmitir antes. Primero estudiamos la rentabilidad económica, ese va en ese TIR. Miramos que el coste del capital está por debajo de la rentabilidad, del rendimiento del proyecto. Luego, posteriormente, miramos la rentabilidad financiera y decidimos, oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo sacamos adelante? ¿Con capitales propios o con capitales ajenos? Y la cosa va a salir enseguida, porque cuando tú tienes que presentar números, que es lo que suele suceder cuando hay accionistas de por medio, sobre rentabilidad, a nadie le gusta que la rentabilidad de lo que tengo entre manos cae, porque eso significa inevitablemente que me vas a repartir un dividendo más pequeño. A mí me gusta que la rentabilidad se mantenga, o al menos crezca. Como poco, que me quede como estoy, ¿vale? Y si me quedes mejor, pues bienvenido. ¿Qué miramos del lado del apalancamiento operativo? Por el lado del apalancamiento operativo, lo que miramos, lo que buscamos es transformar de alguna forma la estructura de costes de la empresa. De manera que, a medida que voy produciendo más, mi coste variable total, mi coste variable total unitario sea cada vez más pequeño, sea cada vez más bajo, ¿vale? Es el concepto que tenéis ahí en el tema 4 cuando veíamos la dimensión óptima de las empresas, y es un concepto que luego estaba de fondo cuando vimos el tema 5 y cuando vimos el tema 6. Y es un concepto que se estudia y que se tiene en cuenta cuando a analizar un proyecto de inversión, analizar la VAN, tenemos en cuenta esos flujos de caja. A la empresa le va a interesar siempre, si tiene una maquinaria dentro de su proceso de producción y puede meter más producción, le va a interesar siempre utilizar la maquinaria que tiene antes de comprar otra nueva. Claro, porque esos costes totales van a ser más bajos. Estoy metiendo más producción y por tanto los costes totales variables van a ser más bajos a medida que incremento esa producción, simplemente porque mantengo los costes fijos, no por otra cosa. Pues nada, chicos, aquí lo que os cuento o lo que os digo, llamo de conclusión, es que en el análisis económico-financiero el empresario siempre se encuentra ante la duda de emplear recursos ajenos, que aumentan la rentabilidad de los recursos propios, pero disminuye su estabilidad financiera, o emplear recursos propios, que suele tener el efecto inverso, ¿vale? Por ello, debe buscar un equilibrio entre ambos tipos de financiación, tratando de maximizar la rentabilidad financiera, pero dentro de unos límites de prudencia. Es lo que tenéis aquí, ¿vale? El uso de recursos propios me va a medir la rentabilidad financiera. El uso de recursos ajenos va a venir determinado por el coste de la deuda. La rentabilidad económica va a venir determinado por ¿cómo se llama? Por el rendimiento de esas inversiones. Y lo que vamos a intentar, por encima de todo, es que cuando esto tire para arriba, esta rentabilidad económica, pues se vea equilibrada, se vea compensada por el uso que hago de esa rentabilidad financiera y por el coste de la deuda cuando decido financiarme con capitales ajenos, ¿vale? Por tanto, el apalancamiento financiero con lo que tiene que ver es con la idea de me financio con recurso propio o con ajeno, después de haber estudiado que el proyecto de inversión es viable. Y posteriormente el apalancamiento operativo lo que tiene que ver con la idea es de incrementar, en la medida que me sea posible, mi producción para que, por un lado, mis costes fijos bajen y por otro lado, mi coste variable total de cada unidad producida sea cada vez menor al producir más y vender más, ¿vale? Me he apuntado aquí un ejemplo muy sencillito, además es lo que justifica que muchas empresas lo que hagan sea automatizar sus procesos, y es que un ejemplo de apalancamiento operativo es cuando decidimos comprar maquinaria y despedir mano de obra. Normalmente, normalmente la mano de obra pues, se puede asociar, ¿no? Nosotros la hemos visto como un coste fijo. Pero ¿qué sucede? La mano de obra suele tener un coste mayor que algo que tenemos automatizado, ¿no? La mano de obra, pues si yo quiero incrementar la producción, voy a tener que contratar muchos más trabajadores. Por tanto, aunque lo considero un coste fijo, ese coste fijo me está aumentando. Y no es lo mismo, a lo mejor, de contratar una maquinaria. Cuando lo hago intensivo en capital, pues a lo mejor donde me gasto 10.000 euros en máquina, pues me tendría que estar gastando 100.000 euros en mano de obra. Ahí ya lo tenéis, blanco y en botella. Es decir, ese sería el apalancamiento operativo. Buscar la forma más eficiente y más viable para la empresa de reducir sus costes. De forma que a través de las economías de escala y produciendo más, ese coste variable, unitario, total, de todos esos costes que tengo dentro de la compañía, me baje. Y ya para terminar, simplemente por ver un poquito por encima, tenéis un último punto que habla de la fiscalidad de las empresas, ¿vale? Yo no os lo voy a pedir, simplemente lo tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer vuestra práctica de este último tema, del tema 12, tema 13, y ahí pues tenéis unos impuestos. Aquí os he puesto cuáles son los elementos básicos de los tributos.
Ya digo, yo no lo pregunto, yo no lo suelo preguntar nunca, es algo que suelo pasar incluso por alto. Yo os cuento un poquito. A ver, en un tributo, en un impuesto, tenemos un nicho imponible. Aquí hay un montón de cosas, pero luego cuando vais a hacer un impuesto decís, no, si todo cuadra. Aquí está todo al dedillo, no me sobra nada. Por un lado tengo el hecho imponible. Es la acción que origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Cuál es el hecho imponible? Que me voy a comprar un ordenador. Ya está. Y ahí tengo que pagar el impuesto sobre el valor añadido. Aquí pone sujeto pasivo a la persona física o jurídica obligada a pagar el tributo. En este caso, si voy a comprar un ordenador, pues soy una persona física. Si lo compro una empresa, soy una persona jurídica. La base imponible, pues es el 21%, es el IVA habitual, ¿vale? Luego tenemos el del 10% y el del 4%. La base liquidable, pues si resulta que el ordenador tiene un coste de 1.000 euros y me aplican un 21% de IVA, pues la base liquidable es la cantidad que resulta de restar a la base imponible las reducciones previstas en la ley. Pues imaginaros que me dicen que sobre esos 1.000 euros, que sería la base imponible, me aplican un descuento del 10%. Bueno, pues entonces la base liquidable son 900. Eso es lo que realmente me va a aplicar el IVA. El tipo impositivo sería pues el 21% de IVA. La cuota tributaria sería hacer el 21% del IVA por 900, lo que me salga. La cuota líquida o deuda tributaria dice resulta de sumar o restar a la cuota tributaria los recargos o deducciones establecidos en la ley. Yo qué sé, imaginaros que por comprar un ordenador me aplican un 4% de derecho al autor o de imagen o yo qué sé, cualquier cosa. Bueno, pues a la hora de calcularme ese precio final del ordenador, pues sobre la cuota tributaria, pues me estarían calculando una cuota líquida. Pues en este caso habría que sumar un 4%, yo qué sé, sobre la base imponible, sobre los 1.000 euros. Te va a cobrar 40 por derechos de autor, por derechos de imagen, por copyright, por lo que sea. La cuota diferencial es el resultado de restar a la cuota líquida las retenciones o pagos a cuentas realizados. En este caso no aplicaría. La cuota diferencial aplicaría para el caso de un IRPF. Y el periodo impositivo es el plazo de tiempo que se corresponde con la liquidación del impuesto. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del IRPF sabemos que el periodo impositivo va del 1 de abril hasta el 30 de junio, si no recuerdo mal. Es decir, tenemos abril, mayo y junio, tenemos 3 meses para hacer la declaración de la renta. Bueno, aquí tenéis. Objeto pasivo, realiza un hecho imponible, cuya cuantificación determina la base imponible, menos deducciones en la base liquidable, el tipo impositivo, la cuota tributaria, más recargos o deducciones, la cuota líquida, ajuste por retenciones y tendríamos la cuota diferencial, ¿vale? Bueno, dentro de las empresas, simplemente vemos aquí uno, dos, tres, cuatro tipos de impuestos, ¿vale? El primero es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, de forma general, es el 25%. Os lo tendrán que poner, yo lo pongo en el examen, o lo pongo en las actividades que hacemos, y si no, pues lo preguntáis abiertamente. El impuesto de sociedades no me lo has dicho. ¿Asumo el 25%? Te dicen, tú verás lo que tienes que hacer, bueno, pues puedes asumir un 25%, y si luego son tan capullos de haberlo calculado sobre un 10, sobre un 15 o sobre un 30, pues oye, mira, no somos adivinos. Pero lo normal es hacerlo sobre un 25%, ¿vale? Bueno, aquí tenéis cómo se calcula, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho. El IRPF es lo que os digo que no tengo por qué, no considero importante volver a verlo. Yo creo que lo visteis el año pasado cuando estudiasteis las cuentas públicas y los presupuestos del Estado. Aquí lo tenéis, pues si a alguno le interesa. Familiarizados con él porque esto es como vuestro futuro, ¿no? Os tiene que interesar y mucho porque en él vais a pasar el resto de vuestra vida. Pues el IRPF pasa lo mismo. Esto os va a acompañar todos los años. Entonces, está bien, por lo menos controlar, saber qué es lo que te cobran por IRPF, saber cuáles son las partidas que entran, saber cuáles son las partidas que salen, porque luego sí, es muy fácil decir, no, es que mi cuñado, es que un amigo, es que un conocido, es que el banco. Bueno, está bien que también aprendas tú a hacerlo. Entonces, es interesante. Impuesto de la renta de las personas físicas, aquí tenéis la fiscalidad, bueno. Ta, bueno. Bueno, que existen dos sistemas para calcular el IRPF, directa simplificada y el objetiva. Bueno, vale, este es el que la estimación objetiva es la que actúa sobre autónomos y la estimación directa o simplificada sobre las empresas principalmente. Luego tenemos el impuesto de actividades económicas, que pues es un impuesto directo y cualquier empresa lo tiene que pagar, ¿vale? Y por último, a esto que quería llegar, que es el impuesto sobre el valor añadido, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona el IVA, ¿vale? Este IVA, ¿cómo se llama? Repercutido y este IVA aplicado.
Bueno, aquí tenéis. Damos un ejemplo de recaudación del IVA, la producción de un bien, como la conserva de vegetales, coste de varias fases, tal, tal. Dice, supongamos que el agricultor vende materias primas al fabricante por un valor de 100.000 euros. El fabricante, como adquiere bienes, está sujeto al IVA, 10%, por el que debe de pagar al agricultor 110.000 euros. Yo soy la empresa y pago. Estoy pagando 100.000 por mis materias primas, estoy pagando 10.000 por el IVA, ¿vale? Esos 10.000 por el IVA me los tiene que pagar a mí, la agencia tributaria, me los tiene que pagar a mí la hacienda pública, ¿vale? Posteriormente, el fabricante transforma las materias primas y vende su producción directamente a los consumidores, supongamos que por 150.000 euros. Es decir, añade un valor de 50.000 euros, ya que las materias primas valían 100.000. Los consumidores pagarán al fabricante 150.000 más el 10% del IVA, es decir, le vamos a pagar 165.000, de los cuales 150.000 son para el fabricante y 15.000, que son los que hemos calculado, ese 10%, son para Hacienda, ¿vale? Es decir, yo cuando recibo el dinero de lo que he vendido, acordaros, yo he pagado 10.000 al proveedor, me los debe Hacienda y ahora me están pagando a mí 15.000, con lo cual yo se los tengo que dar a Hacienda. ¿Entendéis? En el caso de lo que me pagan los proveedores, la Hacienda pública actúa como deudora. Y en el caso del dinero que me están pagando a mí mis clientes, la Hacienda pública actúa como acreedora. Si me lo están dando a mí, yo se lo debo a Hacienda. Y lo que me están pagando a mí mis proveedores, ¿vale? Eso me lo debe Hacienda a mí. En ese caso sería deudora y en otro caso sería acreedora. Apuntamos en el debe que la Hacienda pública me tiene que pagar 10.000 euros de lo que he recibido, de lo que le he pagado a los proveedores. Y por otro lado, tengo que apuntar en el haber 15.000 euros que yo le debo a la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Por tanto, una vez que hago el neto de las dos cosas, fijaros, los 15.000 euros que recibo del fabricante, él ya paga al agricultor 10.000, en efecto, si lo ha añadido por el fabricante fue de 50.000, el 10% de 50.000 son 5.000, los otros 10.000 corresponden al valor que añadió el agricultor. Independiente de esto, lo que sucede es que como esto se hace un neto entre los dos IVAs y entre los 10.000 que Hacienda Pública me debe y los 15.000 que yo le debo, pues ahí sale un resultado en el cual yo le tengo que pagar a la Hacienda Pública 5.000 euros, ¿vale? Es lo normal. Yo le añado valor añadido a mis productos. Lo normal es que una vez que realizo las operaciones necesarias, yo le tenga que deber ese dinero a la Hacienda Pública, le tenga que deber ese dinero ¿cómo se llama? Al Estado. Y relacionándolo con esto que tenéis aquí de la hacienda pública, fijaros, en este caso, el IVA repercutido, el IVA que vosotros habéis recibido de la agencia, de vuestros clientes es de 15.000 euros. Os lo han repercutido a vosotros, ¿vale? Y por otro lado, el soportado, es aquel que habéis pagado de vuestro bolsillo, son 10.000 euros. Por lo que tenéis aquí. Si el IVA repercutido es mayor que el soportado, la empresa tiene una deuda con la hacienda pública. Es decir, la hacienda pública en este caso sería acreedora. Mientras que si el IVA repercutido, es decir, aquel dinero que vosotros habéis pagado por vuestros proveedores, por vuestras materias primas, es menor al soportado. Espera un segundo, espera. El repercutido. Ah, no, es que lo estoy diciendo al revés. El IVA repercutido es el que recibís de vuestros clientes, es menor al que vosotros habéis tenido que pagar a vuestros proveedores. En este caso, lo que tenéis es una Hacienda Pública tiene una deuda con vosotros. Es decir, tenéis Hacienda Pública deudora por IVA soportado, ¿vale? Por IVA soportado o repercutido. Bueno, eh, aquí lo que tenéis es un ejemplo. Pues mirar, vamos a hacer este ejemplo de liquidación del IVA, que no es exactamente igual que el que tenéis en vuestros apuntes, el vuestro apunte es un poquito más largo, pero bueno, así nos sirve para repasarlo. Y ya con esto, chicos, sí que acabamos. Me lo cojo, lo de siempre, me lo llevo a una hoja Excel y ya con esto lo cuelgo para la semana que viene para que lo tengáis, para que podáis hacer ese ejercicio que tenéis en vuestra actividad. Y lo que hay que hacer es estudiar, ¿no? Vamos a ver. Por un lado, aquí tenemos a la empresa. Empresa, ¿vale? Empresa. Pues aquí tenemos a los clientes y por otro lado tenemos aquí a los proveedores. Me dicen que el cliente A factura 200.000 euros masiva. Bueno, pues entonces resulta que tengo 200.000. ¿Y cuánto me ha facturado de IVA? Pues el 21%. Más esto por el 21%. Por tanto son 42.000 euros. ¿Sí? Este IVA que yo estoy recibiendo aquí, esto es repercutido. Me lo están dando a mí. ¿Sí? Y aquí en otro lado lo que tendré será el IVA soportado.
Y por otro lado, tengo un cliente B que me factura 500.000 euros. Bueno, pues del mismo modo tengo un 21%, lo calculo aquí y me sale 105.000 euros, lo que tenéis ahí arriba, ¿vale? Es decir, la suma de estos dos sería la factura. Esto me lo llevo a mi cuenta por decirlo de alguna forma, a mi venta de mercaderías y este IVA repercutido es el que tendría que compensar con el IVA soportado. Bueno, y del proveedor resulta que yo le he hecho una factura por 100.000, le he hecho una factura por 300.000 y aquí lo que tenía que calcular es un 21% del IVA. Más esto por 21%, más esto por 21%. Vale, aquí ya lo he hecho mal. Lo ven que me ha quedado en la otra enseguida, ahí, de buenas a primeras, ¿no? Por tanto, ¿cuánto es el IVA soportado? Pues resulta que tengo esto más esto. ¿Cuánto es el IVA repercutido? Pues tengo esto más esto. Más y 21. Perdona. ¿Con qué me encuentro? Pues me encuentro con qué. Me encuentro con que por un lado yo le debo a la agencia tributaria, es decir, en este caso tendría agencia pública acreedora, en este caso tendría Hacienda Pública, he dicho agencia, agencia es sin H, hay que ser burro, ¿eh? Hacienda Pública acreedora y Hacienda Pública deudora. Aquí resulta que tengo 147.000 y aquí tengo 84.000. ¿Qué ocurre? Porque si hago la diferencia de esto menos esto, lo que tengo es esto, Hacienda Pública acreedora por valor de 63.000 euros. Y esto es lo que voy a pedir en el ejercicio que tenéis que hacer para la práctica, ¿vale? Si es Hacienda Pública acreedora, me lo llevo al pasivo. Y si es Hacienda Pública deudora, me lo llevo al activo. Ya está. No tiene más historia, ¿vale? Esto es el que soporto. Si el soporto es mayor que el que me repercuten, pues entonces la Hacienda Pública me debe dinero. Y si por el contrario el que me repercuten es mayor que el que soporto, me estoy quedando con dinero, un dinero que no es mío, un dinero que es del Estado, porque la empresa actúa como recaudadora del Estado, ¿vale? Por tanto, ahí lo que tengo que estar haciendo, aparte de la liquidación trimestral del IVA, tengo que estar acudiendo a la agencia tributaria, etcétera, 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 tengo que estar acudiendo al fisco, por decirlo de alguna forma, pues en ese caso me aparecerá Hacienda Pública acreedora, es decir, el repercutido es mayor que el soportado, ¿vale? Y esto mismo es lo que tenéis resuelto en vuestra práctica. Cuando vamos aquí, que tenéis aquí al final, a ver dónde tengo la práctica, aquí. ¿Esta cuál es? Esta no es, esta también la cierro. Qué manía tengo de no cerrar nada, ¿eh? Sí, me pasa también, aunque no lo creáis, me pasa también con las puertas de casa. Tengo una manía, no puedo ver una puerta de casa cerrada, tienen que estar todas abiertas. Creo que lo he cerrado. Bueno, pues entonces, vamos un momento otra vez. Tema 13, lo abrimos. Simplemente me tiene que salir lo mismo. Perspectivas del principio. Cuando llegamos aquí lo tenéis. Calculamos el IVA repercutido y el soportado. IVA trimestral repercutido a clientes, es decir, cobrado por la empresa, lo tenéis ahí, 147.000 euros. IVA trimestral soportado, pagado a los proveedores por compras, 84.000. La Hacienda deberá ingresar en Hacienda la diferencia entre el IVA repercutido y el soportado. En este caso, 147 menos 84.000, 63.000. ¿Que lo ingresamos? Genial. ¿Que no? Pues lo que os digo, en el pasivo, en el momento que yo reconozca que tenga hecho calculado ese asiento en el libro mayor, pues tendré que llevarlo a mi cuenta de activo como Hacienda Pública acreedora por IVA soportado, no por IVA repercutido, 63.000 euros. Y en otro caso sería Hacienda Pública deudora por IVA soportado. Ya está. No tiene más historia, chicos. Esto es lo que tendréis que hacer para vuestra práctica del tema 12 y tema 13. Es decir, esta práctica que ya habéis empezado a hacer y que tenéis que entregar después del puente de mayo. No la tenemos aquí, sino que la tenemos aquí. Y en esa tarea lo que me tenéis que hacer, lo que tenéis que mirar es, bueno, aquí tenéis un periodo medio de evaluación, tenéis un análisis financiero del balance y aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis las compras de materias primas, son 40.000, ¿vale? Con estos datos dice, realiza las cuentas de... nada, caca. Nada. Aquí está, es esta. Dice, ingresos brutos facturados a su empresa, 40.000. Ha tenido costes deducibles por compras de valor de 15.000. Seguridad social, gasto que también es deducible en el IRPF. Ay, aquí os he hecho una de IRPF.
Pues he hecho aquí una de IRPF. Vale. Bueno, pues os la cuento tranquilamente, ¿vale? Os la cuento tranquilamente. Venga, sí, os la cuento tranquilamente. Mirad, a ver, cuando vosotros calculáis el IRPF, además lo hago aquí directamente sobre esta práctica, ¿vale? Eh, ya que os lo he puesto, pues os lo explico. Aquí tenéis unos ingresos brutos, ¿vale? De 40.000 euros. Aquí tenéis unos gastos deducibles de compras por 15.000, con lo cual, esos son deducibles, no hay que pagar IRPF por ellos, lo descontáis estos 40.000. Y además ha pagado de la Seguridad Social su cuota de trabajador autónomo que asciende a 3.865. Pues también lo quitamos del IRPF, ¿vale? Paga un colegio profesional 150 euros al año. Gasto deducible de sus ingresos. Venga, también lo quitamos. Dona 30 euros mensuales a la ONG Médicos del Mundo. El 30% de grava como deducción a la cuota íntegra. Rendimientos del capital mobiliario, intereses abonados, íntegro de 15 euros, retención de 3 euros. El mínimo personal es de 3.400 y funciona como una reducción de la base imponible y ha hecho pagos a cuenta trimestralmente a la agencia tributaria, extendiendo dichos pagos al cabo del año a 2.700 euros. Y se complementa el modelo del IRPF de Chema Lorenzo, sabiendo que no puede desgravar los gastos de alquiler y utilizando la escala de gravamen que se proporciona más abajo. Calcula la cuota diferencial que le sale en su liquidación. Pues vamos a hacerlo en un momento, ¿vale? Volviendo aquí, que era donde estábamos. Si alguno lo quiere intentar hacer, que lo haga, ¿vale? No lo voy a penalizar en la práctica. Es decir, esta parte directamente la voy a sumar. Si lo intentáis bien y si no lo intentáis, también bien. Sería interesante que lo intentarais, ¿vale? Os cuento un poquito por encima cómo funciona y luego posteriormente lo, bueno, lo vamos calculando. A ver, ¿qué tengo aquí en cada una de estas cosas? Pues vamos a ver. Lo primero y más importante que tengo que apuntar cuando hago una declaración de la renta, ¿vale? Tengo que apuntar los ingresos, ¿vale? Por tanto, yo tengo mis ingresos o rentabilidad del trabajo. Y me dicen que esta persona ha ganado 40.000 pavetes. 40.000 pavos. Vale. De esto existen circunstancias que hacen que lo que me van a calcular, lo que me van a descontar por impuestos, se deduzca de alguna forma, ¿vale? Pues me dice que tiene costes deducibles por compras necesarias para esa actividad por valor de 15.000, por los motivos que sea, ¿vale? Es decir, aquí tengo gastos deducibles por valor de 15.000. Pues le quito 15.000 euretes. Y por otro lado, me dicen que los 3.865 de la Seguridad Social, pues también es deducible del IRPF. Pues bueno, Seguridad Social menos 3.865. Menos 3.865. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más me encuentro? ¿O qué más tengo relacionado con todo esto? Tengo que pagar un colegio profesional 150 euros al año. Dice, esto es gasto deducible de sus ingresos. Fenomenal. Es decir, ¿cómo se llama? Colegio profesional. Colegio profesional. Menos 150 euros. Menos 150. ¿Y qué más me cuentan? Me dice que 30 euros los dona una ONG, pero esto es una deducción de la cuota íntegra. Luego vamos a ver qué es eso de la cuota íntegra, ¿vale? Rendimientos del capital mobiliario. Me han pagado 15 euros. Capital mobiliario, es decir, me han pagado por intereses 15 pavetes. Y me retienen a cuenta 3. La retención a cuenta la vamos a poner aparte, ¿vale? La retención a cuenta es dinero que ya me han quitado por el IRPF. Y luego lo que hacen posteriormente es que me calculan lo que realmente tengo que pagar. Eso me lo calculan desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, ¿vale? O sea, aquí tengo 3 euros. Ya he pagado a la declaración de la renta. No tendría que volver a pagar. Si la declaración de la renta me sale por debajo de 3 euros, no tengo que pagar nada, me tienen que devolver. Y si me sale por encima de 3 euros, pues tengo que pagar la diferencia. Lo que me salga por encima y lo que ya he pagado. Me dicen que los rendimientos, vale, y el que mínimo pensional es de 3.400 y que funciona como una deducción de la base imponible, ¿vale? Mínimo personal, menos 3.400, ¿vale? Por tanto, esa base imponible sobre la que voy a calcular el impuesto es de 17.600 euros, ¿vale? Pues a partir de aquí, lo que vamos a hacer es calcular la cuota íntegra. ¿Cómo calculo la cuota íntegra? Pues aquí viene la parte en la cual tenéis una tablita, tenéis unos tramos de renta. Y esto es lo que os digo que el año pasado tuviste que hacer. Vamos,
Estoy casi convencido, una seguridad, pues eso, al 100%. ¿Cómo aplica esto? Pues mirar, resulta que si yo gano 17.600 euros, inevitablemente donde yo me coloco al ganar 17.600 euros es aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el IRPF? El IRPF es un impuesto muy Robin Hood que tenemos en nuestra economía española, de verdad. Luego está, la gente engaña, pero es uno de los impuestos, no sé, a mi modo de ver, más justos que existen. Resulta que según esto debería de pagar un 15%, pero para que todos paguemos lo mismo, para que sea total y completamente equitativo y sea total y completamente justo, los primeros 10.000 euros voy a pagar lo mismo que los demás, voy a pagar un 10%. Y a partir del euro 10.001 voy a pagar ese 15%, voy a pagar ese 5% más. Por tanto, a la hora de calcular es decir, a la hora de saber qué es lo que tengo que pagar, qué es lo que tengo que pagar a Hacienda, es decir, cuál sería ese tributo que yo tengo que pagar a Hacienda, pues sería, por un lado, cogemos los 10.001, le restamos el 1 y multiplicamos por 0,1. Ya le vamos a sumar el que 17.600, porque este valor es el que se me cuela aquí entre 20.200 y 10.001, le restamos los 10.001 y lo multiplicamos por un 0,15%. Perdonadme una cosa que me acabo de dar cuenta. Aquí es 10.000, para que me cuadren los numeritos. 10.000, ¿vale? Esto es lo que tengo que pagar al Estado. Y de aquí me siguen contando cosas. ¿Qué más me cuentan? Pues me están contando que ha hecho pagos a cuenta trimestralmente a la agencia tributaria, haciendo dichos pagos al cabo del año a 2.700 euros. Es decir, de retenciones a cuenta tengo 2.300, es decir, tengo 3 más 2.700. Esto ya se lo he pagado al Estado. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, el, perdona, esto sería cuota líquida. Y luego en la cuota íntegra resulta que me dicen, también me cuentan que un 30%, ¿veis? Se desgrava como deducción de la cuota íntegra. Es decir, de aquí puedo quitar 30 euros multiplicado por 0,3. ¿Vale? Esto es lo que me sale a pagar Hacienda. Como la retención es de 2.703, resulta que el... ¿Cómo se llama esto? El... Resulta que lo que me sale a pagar es... Ay, ya me he ido otra vez, chicos. Perdonadme. Aquí estoy. La retención es de 2.703, pues a pagar o devolver, ¿qué saldría? Pues resulta que si esto es lo que tengo que pagar y esto es lo que ya he pagado, me sale a devolver 572,25 euros. Lo echáis un vistazo, lo miráis y si tenéis curiosidad o tenéis duda por algo, pues lo preguntáis. Os avisaré de todas formas cuando os envíe esto y os diré que no lo voy a corregir con exceso de celo. Simplemente, pues oye, que le echéis un vistazo, que lo miráis y si os apetece, pues lo hacéis, ¿vale? Y si no lo hacéis, no pasa nada. Si tenéis alguna duda, pues lo miramos en algún vídeo más y si no, pues no pasa nada. Quedaría explicado. Esto no lo han preguntado nunca en selectividad y yo nunca lo pregunto en los exámenes. Simplemente me gusta ponerlo porque viene dentro de la fiscalidad de las empresas y es lo que os digo. Yo doy por supuesto que está visto en el año pasado. Lo que pasa es que todos los años siempre digo que lo doy por supuesto que lo habéis visto el año anterior. Como casi nunca repito curso, pues al final lo termino viendo porque siempre se me olvida quitarlo, ¿vale? Pues nada, sí, lo suyo sería primero preguntaros y luego, en función de lo que me contestéis, pues incluirlo o no incluirlo. Pero bueno, la resolución del ejercicio sería esta, ¿vale? Y luego, por otro lado, en esa misma actividad que tenéis que entregar, tenéis, a ver si hay algo más interesante, tenéis lo del IVA, ¿vale? Esto es lo que quería explicaros. Aquí tenéis, en todos estos, chicos, el IVA está incluido, ¿vale? Está incluido, es decir, tenéis que hacer la operación contraria. Tenéis que calcular, tenéis que descontar el IVA. Ahora me estoy dando cuenta, me tengo que renovar, ¿eh? Tengo que actualizar los ejercicios. Me estoy dando cuenta de que este IVA que está aquí metido es IVA antiguo. Es decir, esto ya no es un 16, es un 21, y esto ya no es un 7, es un 10, pero bueno, dejarlo con estos IVAs, ¿de acuerdo? Está incluido, por tanto lo que tenéis que hacer es descontarlo. 2.250 tenéis que dividir entre 1,16, ¿vale?
Y con eso os saldrá lo que hubiera costado esa compra de 1000 metros de tela sin el IVA. Los 1250 lo dividís entre 1,16 y ahí lo tenéis, 1939,65. Le restáis 2250 y esos 310, si yo lo he comprado, ¿cómo sería? Soportado, ¿vale? Es dinero que estoy pagando, ¿de acuerdo? Mientras que por la parte del IVA de los ingresos es repercutido, me están repercutiendo, me lo están dando. Y recordar, si el repercutido es mayor que el soportado, Hacienda Pública acreedora. Y si el soportado es mayor que el repercutido, Hacienda Pública deudora. Pues nada, chicos, ahora sí, lo dejo aquí y cualquier duda, cualquier problemática o cualquier tema que surja sobre todo esto, pues me vais contando y me vais diciendo, ¿vale? A lo mejor lo que hago, prepararé algún vídeo más, como las actividades, con más ejercicios y nada, a seguir trabajando y a seguir estudiando. Nada, chicos, hasta luego y nos seguimos viendo.